la espiritualidad? Cuando una persona dice, yo quiero ser una persona espiritual, o cuando uno ve a otra persona y dice, esta es una persona muy espiritual, o esta es una religión espiritual, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué significa ser espiritual? Y es interesante porque si yo hago esa pregunta, probablemente vamos a encontrar dentro de este grupo bastante homogéneo de gente, respuestas diferentes, ¿ok? Entonces es interesante porque mi rabino, que en paz descanse, Rav Noach, cuenta la historia de un alumno que estuvo en la yeshiva un mes. Y después de un mes, toca la puerta a la oficina del Rosh Yeshiva y le dice, rabino, me voy de acá. Bastante enojado el hombre. El rabino le pregunta, ¿por qué te vas? ¿Qué pasó? ¿No te gustó? ¿Alguien te trató mal? ¿Un rabino no te...? ¿Qué pasó? Entonces este hombre dice, mira rabino, yo me había tomado 6 meses sabático, congelé mi universidad para venir a Israel y vine a este lugar porque me dijeron que acá yo iba a encontrar espiritualidad. Y llevo un mes acá y la verdad es que he visto de todo menos espiritualidad en este lugar. Así es que me voy. Entonces el Rosh Yeshiva le dice, ok, ándate, no hay ningún problema, estoy tranquilo que te vayas, pero antes de irte quiero que me hagas un favor. Están en Jerusalén y el rabino le dice, necesito por favor que vayas hasta Haifa primero y me traigas un bafustik. ¿Un qué? Quiero que me traigas un bafustik, por favor. ¿Pero qué es un Anda a Haifa y por favor tráeme un bafustik. Después de que me traigas un bafustik, entonces yo te dejo ir tranquilo de la yeshiva. El hombre dice, bueno, si el rabino me está pidiendo esto, lo voy a hacer. Se toma un bus a Haifa, no sé, 2-3 horas hasta que llega a Haifa. Está en Haifa. Pasan 2-3 días, regresa este hombre a la yeshiva indignado. Rabino, que usted me está tomando el pelo, que yo me fui hasta Haifa, me tomé un bus, me cobró no sé cuánto y estuve allá, tuve que arrendar un cuarto de hotel, pregunté por todas partes, le pregunté a la gente dónde encuentro un bafustik, nadie sabía lo que era un bafustik, fui para allá, fui para acá, bafustik, nadie tiene idea, me volví de Haifa, Rabino, usted me pidió un bafustik, nadie tiene idea lo que es un bafustik. Y el rabino le dice, ¿cómo no encontraste un bafustik? Pero si es obvio, están... ¿No fuiste a Haifa? Sí, fui a Haifa, busqué un bafustik y no encontré un bafustik. ¿Dónde buscaste? Busqué acá, busqué allá, busqué... Entonces llega el rabino y le dice, dime algo, ¿qué es un bafustik? Entonces llega el hombre y le dice, no tengo idea lo que es un bafustik, pero usted me pidió que vaya a buscar y fui a buscar uno. Entonces el Rosh Yeshiva le dijo, ¿cómo vas a encontrar algo si tú no sabes ni siquiera lo que realmente estás buscando? Para poder encontrar algo, primero tenemos que saber qué es lo que estamos buscando. Una vez que tú tienes una definición clara de lo que estás buscando, entonces vas a saber dónde encontrarlo. ¿Cierto? Entonces cuando estamos hablando de espiritualidad, para ver si una persona es espiritual o no es espiritualidad, si el judaísmo te entrega espiritualidad, tenemos que hacernos una pregunta, ¿qué es espiritualidad? ¿Cómo se define esta palabra? ¿Qué significa realmente? Y Maimónides nos dice que Abraham Avinu nos viene a enseñar el concepto de espiritualidad. Y Maimónides relata toda la historia de cómo Abraham nació y creció en una sociedad totalmente idólatra, y Abraham se empezó a preguntar de dónde salió el sol, de dónde salió la luna, de dónde salieron las estrellas, y empieza a cuestionarse y a cuestionarse hasta que llega a la conclusión tremenda de que existe un solo Dios, ¿cierto? Entonces dice Maimónides, si tú quieres aprender espiritualidad judía, te tienes que ir a lo que Abraham enseña sobre espiritualidad. Ahora hay algo interesante, porque Maimónides dice que ¿quién es el que nos enseña sobre espiritualidad? Abraham. Pero la Torá nos cuenta que Abraham tenía un hijo que se llamaba Yitzhak. Y Abraham mandó a su hijo Yitzhak a estudiar a la yeshiva de Shem y Heber. Shem y Heber eran dos personas aparentemente muy espirituales en esa época. Y Abraham mandó a su propio hijo a estudiar Torá a la yeshiva de Shem y Heber, dos personas. Entonces Maimónides pregunta, no entiendo, si Abraham es el que me enseña espiritualidad, ¿por qué Abraham manda a su propio hijo a estudiar espiritualidad a la yeshiva de Shem? ¿Abraham me trae una novedad en este mundo o no me trae una novedad? ¿Hasta acá me siguen? Muy bien. Entonces vamos a decir lo siguiente. ¿Quién era este Shem? Este Shem que tenía una yeshiva a la cual Yitzhak Avinu fue a estudiar. Entonces la Torá define a Shem como Cohen Kel Elión. ¿Saben lo que significa Cohen Kel Elión? Dice que Shem era el sacerdote del Dios elevado. Ese era su título.
La gente lo conocía como, si tú quieres entender algo de este Dios elevado, ándate donde Shem, porque él es el sacerdote, él es el representante de este Dios elevado. Él te va a enseñar acerca de este Dios. Entonces, de acá los sabios aprenden que hay dos approaches de cómo una persona puede adquirir espiritualidad en su vida, cómo una persona puede construir una relación con Dios. Una forma es como Shem lo enseña y otra forma es como Abraham lo enseña. Y vamos a ver, la diferencia es fundamental. Y vamos a ver qué es la diferencia básicamente que existe entre el judaísmo y cualquier otra religión que existe o ha existido en la faz de la tierra. ¿Ok? ¿Cuál es el concepto de Shem? ¿Cuál es el concepto de espiritualidad que Shem le enseña al mundo? Es interesante porque Shem es Cohen Kel Elión, del Dios elevado. En la Amidá, en el rezo silencioso que nosotros decimos todos los días 3 veces al día, nosotros decimos Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Jacob, Aquel, Agadol, Agibor, Veanorá, Kel Elión. En la misma Amidá, en la primera brajá de la Amidá, nosotros hablamos de este Dios elevado. ¿Qué significa este Dios elevado? Llega Hashem y dice, ¿tú quieres construir una relación con Dios? ¿Tú quieres ser una persona de espiritualidad? Que sepas, Dios es un Dios elevado. Dios está allá arriba. Y por lo tanto, para tú construir una relación con Él, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Elevarte. Dado que Dios está allá, la única forma de tú acercarte a Dios es a través de tú elevándote de este mundo para construir una relación cercana con Él. ¿Hace sentido? ¿Cómo se hace eso? Dice Shem. Para tú elevarte, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que dejar este mundo para construir una relación con Dios. ¿Cómo se deja este mundo? ¿Suicidándome? No. Dice Shem, tú quieres construir una relación con el Dios elevado, tienes que dejar lo mundano. Tienes que dejar el mundo material, tienes que dejar el dinero, tienes que dejar el sexo, tienes que dejar la casa en Tecamachalco, ¿cierto? Tienes que vivir una vida austera, te tienes que ir a vivir a los montes tibetanos, ¿cierto? Ahí a meditar y así tú te vas a elevar, vas a dejar este mundo y te vas a conectar con el Dios elevado. Ese es el approach que tiene Shem de cómo una persona construye una relación con su creador. Es decir, para tener una relación con Kel Elión, el mundo físico es un problema, es una limitación. Que nosotros estemos comiendo todos estos manjares es un problema, porque nos estamos justamente arraigando en el mundo material, lo cual no me permite elevarme y conectarme con un Dios elevado, ¿cierto? Y es por eso que encontramos el misconception, el concepto errado de muchas personas que se quieren sentir espirituales a sí mismas. ¿Y qué es lo que hacen? Se van a Ámsterdam primero, ¿cierto? Y después de Ámsterdam se van a India, ¿cierto? Eso es lo que hace esa gente. Se van a, ¿qué hay ahí? Se van a Ámsterdam y después se van a India. ¿Por qué? Porque el concepto de espiritualidad que la gente tiene erradamente es que para yo ser un ser espiritual, no iPhone, no teléfono, no casa, no nada. Tengo que irme a vivir así con una manta blanca y pasar el resto de la vida meditando, ¿cierto? Es interesante porque a mí me pasó eso en la historia que ustedes escucharon de mí en la última clase. ¿Cuál fue el concepto? Yo me fui a Laos a meditar. ¿Por qué? Porque si yo quiero buscar espiritualidad en mi vida, la espiritualidad no la puedo encontrar en Ciudad de México. La espiritualidad no la puedo encontrar en una sinagoga llena de gente y de ruido y de cosas. Yo para ser espiritual tengo que dejar este mundo y así elevarme para conectarme con ese ser espiritual que se llama Dios. Y ese es el concepto que traen todas las religiones que existen en el mundo. El mundo físico es una limitante y es un problema para construir una relación con Dios. Y por lo tanto, tú tienes que dejar todo para elevarte. ¿Ok? Y es interesante porque todo el concepto, y eso lo aprendí en Laos, todo el concepto de la meditación es justamente esa. ¿Se acuerdan que les conté que había una persona, yo conocí una persona que tenía la capacidad de poner su mente en blanco a través de meditación? Eso es lo máximo a lo que una persona puede aspirar para construir una relación con Kel Elión.
Es decir, la anulación máxima de sí mismo, donde ya no es solamente que mi cuerpo físico no me pide nada, incluso mi mente ya no me distrae con nada mundano, nada físico, y por lo tanto, cuando yo pongo mi mente en blanco, estoy conectado con aquello que está allá arriba. ¿Cómo te conectas? No lo sé bien, porque si tu mente está en blanco ya no hay nada procesando, ¿ok? Pero eso es lo máximo a lo que una persona puede llegar para construir una relación con Keleleón, con el Dios que está elevado allá arriba. Makes sense, hace sentido. Abraham trae un concepto completamente diferente de espiritualidad. Y les voy a decir de qué situación en la vida de Abraham se aprende este concepto. Y es impresionante. Y les apuesto que el 90% de ustedes nunca pensaron en esta situación. Abraham Avinu está en el tercer día después de su Brit Milá, ¿cierto? Y los sabios dicen, el tercer día después de Brit Milá es el día más doloroso. Era un día caluroso y Abraham estaba fuera de su carpa, ¿cierto? Sentado. ¿Qué estaba haciendo Abraham? ¿Con quién estaba conversando Abraham? Con Dios. Muy bien, Sony. El Midrash cuenta de que en realidad, y Rashi lo trae, de que en realidad Abraham, en ese minuto, Dios fue a hacer Bikur Jolim. Fue a visitar al enfermo que recién tenía su Brit Milá, y fue Dios a visitar a Abraham. Y básicamente lo que cuenta el Midrash es que Abraham y Dios están tomando un café tranquilamente, así afuera de su carpa, están conversando, un Starbucks, latte almendra, ¿cierto? Todo perfecto. ¿Ah? Latte almendra light con leche de soya, ¿para qué? Porque Abraham es Jalab Israel, ¿cierto? Entonces, está ahí Abraham conversando con Dios tranquilamente, y de repente, ¿qué es lo que ve Abraham? Ve que vienen tres personas, que eran tres ángeles, ¿cierto? La historia más o menos la conocemos de la moral y Sheva cuando estábamos en el colegio, ¿cierto? Vienen tres ángeles a visitar a Abraham, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace Abraham en ese momento? Se para rápidamente y va a recibir a estos tres ángeles que vienen. ¿Por qué Abraham se para a recibir a estos tres ángeles? ¿Por qué? ¿Alguien que me diga por qué? Achnasat Orhim. Hay una mitzvah de Achnasat Orhim que Boris y Karen saben cumplir muy bien, ¿cierto? Nos reciben con wow de todo. ¿Por qué? Porque vienen visitas. Llega Abraham y dice, oh, tengo una tremenda oportunidad, ir a hacer Achnasat Orhim. Llega Abraham, imagínense la escena, dice, Dios, perdona, pero tengo una mitzvah que cumplir, así que quédate tú con el cafecito y yo me voy. Y se va Abraham a recibir a estas tres visitas que vienen. Pregunta, que probablemente ninguno de ustedes se hizo nunca en la vida. No entiendo. Todo el propósito por el cual nosotros tratamos de cumplir mitzvot, ¿para qué es? Para construir una relación con Dios. He aquí que Abraham está en su relación con Dios de forma plena. ¿Qué más pleno puede haber que yo estar tomándome un café con Dios? Solo con Dios, tranquilo, espectacular. Ese es el objetivo por el cual hago todas las mitzvot. Y llega Abraham y ya está en eso, está cumpliendo el objetivo por el cual hizo las mitzvot. Y llega y le dice a Dios, Dios, lo siento, te tengo que dejar porque voy a ir a hacer una mitzvah. Abraham, se te olvidó. Toda la razón de la mitzvah era para esto que ya tienes. Entonces, ¿para qué te vas a hacer una mitzvah más? ¿Se entiende la pregunta o no se entiende? ¿Es pregunta o no es pregunta? Si todo el propósito de cumplir con las 613 mitzvot es construir una relación con Dios, y Abraham ya está teniendo esa relación con Dios, ¿para qué ir a cumplir una mitzvah más? Esa es la pregunta. Es absurdo, ¿verdad? Es absurdo. Respuesta interesante. Llega Abraham y dice, yo no quiero tener que dejar este mundo y elevarme para construir una relación con Dios. Yo lo que quiero es bajar a Dios a este mundo. ¿Ok? Ojo con lo que estamos diciendo. Mejor que yo tener que dejar este mundo y elevarme para construir una relación con Dios, es tener la capacidad de bajar a Dios a este mundo y construir esa relación con Él en este mundo. ¿Cómo se logra eso? Tratando de actuar como Dios. Asemejándome a Dios, y esto ya lo hemos hablado en más de un shiur, que la forma de construir una relación profunda con tu Creador es tratar de ser como tu Creador. Y por lo tanto llega Abraham y dice, más importante que yo estar hablando contigo, Dios, ¿sabes lo que es? Es tratar de ser como tú. Y por lo tanto, I'm sorry, termínate tú el café, porque yo tengo una mitzvah que cumplir. Tengo una oportunidad de tratar de actuar
como tú normalmente actúas. Tú viniste a hacer una mitzvah de Bikur Jolim. I'm sorry, yo me voy a ir a hacer una mitzvah de Achnasat Orhim. Entonces, ¿cuál es el concepto judío de espiritualidad? Lo que los judíos tratamos de hacer es bajar a Dios a este mundo. ¿Ok? Es decir, hacer a Dios real en mi vida. Voy a repetir, hacer a Dios real en mi vida. Lo que el judaísmo exige de mí no es que yo deje mi trabajo, deje mi lana, deje mi auto, deje mi todo para yo elevarme y ser un ser espiritual. Lo que el judaísmo me está pidiendo a mí es todo lo contrario. Es que a través de la vida cotidiana y mundana yo sea capaz de bajar a Dios en cada una de las situaciones en las cuales yo vivo mi vida. Y es por eso que a diferencia de cualquier religión que existe en el mundo, el judaísmo te trae halajot, leyes de cómo una persona se tiene que comportar en todos los ámbitos de su vida. Porque a través de yo cumplir esas mitzvot en todos los ámbitos de mi vida, estoy bajando a Dios y estoy haciendo a Dios real en mi vida. Y acá hay un misconception que la mayoría de las personas no religiosas tienen. Y es que creen que el judaísmo lo que quiere de ti es que tú renuncies a tu vida para tomar una nueva vida religiosa. Y eso no puede estar más alejado de la verdad. Lo que el judaísmo no quiere de ti, el judaísmo no quiere de ti eso. Lo que el judaísmo quiere de ti es que tú seas capaz de bajar a Dios a tu vida, a tu realidad e integrarlo en todas las áreas de tu vida. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí o no la entienden? Nadie te está pidiendo, como judío, que renuncies a tu profesión de dentista, ¿cierto? Que renuncies a construir una relación emocional y física, if you know what I mean, con tu señora. Nadie te está diciendo que dejes de comprarte el reloj Cartier que tanto te gusta. Y nadie te está diciendo que no te puedes ir de viaje a Cancún. Pero el cómo tú te vas de viaje a Cancún, cómo tienes una relación íntima con tu pareja y cómo educas a tus hijos y cómo haces chamba de dentista, eso sí. Y es por eso que los judíos nos volvemos locos con todas estas 613 mitzvot y las miles y miles de halajot, de leyes que hay para cumplir cada una de esas mitzvot. Hay una mitzvah que nosotros no podemos hablar lashon hara. Esa es una mitzvah. ¿Saben cuántas halajot complicadas hay sobre lashon hara? ¿Qué pasa si alguien te viene a preguntar porque quiere casar a su hijo y te quiere preguntar por una persona que tú conoces y tú sabes que la persona es más o menos? ¿Puedes decirle a la persona que es más o menos? ¿O te tienes que quedar callado porque es lashon hara? Es pregunta. Viene la Torá y codifica tu vida en todas las áreas de tu vida. Y lo interesante, a diferencia de las otras religiones, es que la Torá no te prohíbe cosas. Lo único que hace la Torá es delimitarte el cómo hacer esas cosas. Y la diferencia es del cielo y la tierra. La Torá no te está diciendo que no puedes tener relaciones sexuales. La Torá te está diciendo cómo hacerlo para bajar a Dios incluso en esa situación. La Torá no te dice que no te puedes comprar zapatos, no sé, Hermenegildo Seña. Pero que sepas, cuando te vas a poner los zapatos, primero se pone el derecho, después el izquierdo, después se abrocha el izquierdo y después se abrocha el derecho. Es decir, hasta en las cosas más triviales y más ridículas que una persona se podría imaginar de cómo ponerse los zapatos, llega la Torá y te dice cómo hay que ponerse los zapatos para hacer a Dios real en tu vida, incluso en cosas tan triviales como ponerte un zapato. Y es interesante porque cuando uno ve la vida de los sacerdotes cristianos o uno ve la vida de los sacerdotes budistas, a los cuales conozco muy bien, es impresionante. Porque lo que ellos hacen es justamente lo contrario. Ellos construyen una relación con Kel Elión, con el Dios elevado. Y es por eso que el sacerdote, ¿cierto?, hace un voto de castidad, ¿cierto? Y el budista se va a vivir a los Himalayas y come un poquito de pan con arroz y sin sal, porque mientras menos involucrado en el mundo físico, mejor para construir la relación con él. Y nosotros decimos todo lo contrario. Mientras más me involucro en el mundo físico, de la forma correcta, en el momento correcto, más estoy bajando a Dios a mi vida y lo estoy haciendo partícipe de la forma en que cierro un negocio con mi socio. Y esa es la definición de espiritualidad judía. Cuando una persona va a una yeshiva y dice, Rabino, acá yo no encuentro espiritualidad, what do you mean? ¿Qué es lo que estás esperando ver en una yeshiva? ¿Un grupo de personas sentadas meditando
tratando de desconectarse de todo lo que ocurre alrededor. Si eso es lo que estás buscando, acá no hay esa espiritualidad. Acá está todo lo contrario, está la espiritualidad donde nos involucramos en todo lo que ocurre alrededor. Me interesa saber cómo está Jonathan, y me interesa saber cómo le fue ayer a Boris, y me interesa llamar a este otro y buscar a este otro y involucrarme en todos los detalles de la forma correcta para hacer a Dios real en mi vida. Cuando yo hago a Dios real en mi vida, ¿saben lo que ocurre? Algo que se llama Kiddush Hashem. Estoy santificando el nombre de Dios. ¿Qué significa santificar el nombre de Dios? Que esa palabra es demasiado goy. ¿Qué significa santificar el nombre de Dios? Es que la gente ve de la forma en que yo me comporto y dice, este tipo es raro. Porque este tipo hace negocios, pero de una forma que la mayoría de los seres humanos no hace negocios. Oh, y este tipo tiene una relación de pareja impresionante. Pero no de la forma en que yo he visto que otras personas tienen una relación de pareja. Y la forma en que este tipo trata a sus hijos, o a su muchacha, o a su amigo, esto, es diferente. ¿Qué es lo que hay ahí? Y la gente lo identifica. Cuando tú ves una persona que de verdad en su vida trata de actuar de acuerdo a los estándares que la Torá exige de la persona, es impresionante. Hace un Kiddush Hashem. Hace un Kiddush Hashem. ¿Y saben por qué la Torá exige tanto de nosotros? ¿Saben por qué la Torá exige tanto de nosotros? Porque el judaísmo dice, la Torá dice, que dentro de nosotros hay algo que se llama Neshama. Y la Neshama es un Helek Elokam Imal, es un trozo de Dios dentro nuestro. ¿Y saben lo que eso significa? Que nosotros somos capaces de generar un impacto en el mundo de una forma impresionante. Mientras mayor es el potencial que yo tengo, mayor es la exigencia que se me pone a mí mismo. Y eso lo sabemos con nuestros propios hijos. Hay hijos que son más inteligentes que otros hijos. Y a pesar de que yo no le voy a decir a uno que es más inteligente que el otro, yo sé identificar quién es más rápido que el otro, quién es más así que el otro. Y por lo tanto el nivel de exigencia que yo le voy a poner a ese hijo es mayor que al otro. Yo tengo 2 hijos y los 2 me traen a veces nota 8. Uno gana premio en mi casa y el otro gana castigo. ¿Por qué? No seas injusto. Por cuanto que yo sé el potencial que tú tienes, menos de un 10 no es aceptado para ti. Pero ¿cómo si mi hermano sacó 8 y le llevaste a Cancún? Tu hermano es diferente. Dependiendo del potencial que tú tienes, es el nivel de exigencia que yo te pongo a ti. Cuando una persona se pregunta, ¿pero por qué tantas leyes? ¿Por qué tanta cosa? ¿Por qué los rabanim, los jajamim se ponen tan complicados a definir cada detalle? ¿Saben por qué es? Porque en el judaísmo la espiritualidad se construye en base a los detalles. Así como tu relación de pareja se construye en base a los detalles, a esa flor que le trajiste cuando no era su aniversario, a ese regalo que le diste cuando no tenía ni una razón de ser más que el hecho de decirle te quiero. Así como la vida se construye en base a los detalles en tu relación con otras personas, la vida se construye en base a los detalles. Y es por eso que los jajamim se vuelven locos diciéndote, ¿cómo? Y llega a la cámara y se pregunta, ¿cómo una persona se tiene que abrochar los zapatos? Y uno que nunca ha estudiado Torah y no es religioso dice, flaco, tú sí que estás aburrido. O sea, ¿cómo se abrochan los zapatos? No, es que, ¿cómo se abrochan los zapatos para yo poder incluso en una acción tan trivial como esa, involucrar a Dios a este mundo? Y llega la Torah y te dice, no, primero el derecho porque el derecho representa Gesed y después el izquierdo porque representa Din y después el Din tienes que amarrarlo y amarrar el Din para después volver al Gesed. ¡Wow! Impresionante. Así se abrochan los zapatos. Cuando se trata de cumplir Shabbat, ¿qué es lo que dice la Torah? Veshambru bnei Israel et Shabbat la asot et Shabbat leotam beritolam. La asot, ¿qué significa? Que Shabbat solo existe, ¿saben cuándo? Cuando yo lo hago. Cuando yo lo hago. Si yo me siento un sábado o un viernes en la noche en mi casa y digo, ahora me quiero sentir espiritual, eso no es Shabbat. Es el mismo viernes, pero no es Shabbat. Para hacer Shabbat tienen que haber una serie de detalles, porque en los detalles está la grandeza de la acción. En los detalles está la grandeza de la acción. ¿Se acuerdan cuando hablamos una vez? ¿Cuál Lej Lejá más querido por Dios? ¿El primer Lej Lejá cuando Dios le dice a Abraham, Lej Lejá me archejá? ¿O el último Lej Lejá cuando dice, anda y mata a tu hijo Yitzhak? ¿Se acuerdan de esa pregunta que hicimos? Hicimos esa pregunta y respondimos, ¿cuál Lej Lejá más querido por Dios? Si bien es cierto el segundo es más querido porque es un acto tremendo matar a su hijo,
Los sabios dicen, el primero es impresionante, porque el lej leja primero es tomar una acción, más otra acción, más otra acción, que nunca va a terminar en tu vida. Es un camino que comienza y nunca termina. La azote tashabat leotam beritolam, ¿sabes lo que significa eso? Una acción. Las nerot acá, la jalá acá, el vino acá, las luces allá, el Shabbat así, el Sidur acá, ahora es Shabbat, Minjá, Musaf, etc. Porque a través de esos detalles yo bajo a Dios a mi vida. Y pongo Shabbat, que es el ejemplo religioso de, por así decirlo, de mi vida. Pero lo que Abraham te está enseñando es que tú tienes que bajar a Dios en todos los momentos de tu vida. Cuando estás navegando en internet, perdonen que les diga esto que es un poquito más duro, pero hay una forma judía de navegar en internet. Pregúntenselo ustedes. Y no estoy diciendo métanle 25 millones de trillones de filtro a tu computador. Partamos por otro paso un poco más pequeño. ¿A qué páginas web decides meterte? Es terrible ver cómo hoy en día vas a Europa. La última vez que estuve, ¿cuándo fue? Ahora, cuando fui a España, en Europa ya hacen internet cafés donde tú entras a un cubículo cerrado a navegar en internet. Les hago una pregunta heavy que me estoy haciendo ahora. ¿Cuántos de ustedes se sentirían tranquilos si yo les digo que me pasen su computador? Pásenme su computador. No quiero que levanten manos. No quiero que levanten manos. Pero hagamos el ejercicio mental. Quiero avanzar un paso más y decir algo interesante. ¿Han visto la cantidad de antisemitismo que ha habido en la historia del pueblo judío? Desde que nacimos hemos sido presas, perseguidos, matados, aniquilados, torturados de una forma impresionante. ¿De dónde viene este concepto? ¿Por qué la gente nos odia? ¿Por qué las otras naciones en verdad buscan destruirnos todo el tiempo? Entonces hay un concepto psicológico asociado a este odio. ¿Saben cuál es ese concepto? El concepto dice así. ¿Cómo dicen las otras religiones que una persona es santo? A través de yo limitarme y restringirme en este mundo, entonces me elevo, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que hace un sacerdote? No matrimonio, ¿cierto? No se puede casar un sacerdote cristiano. Cuando a un sacerdote cristiano se le prohíbe casarse, ¿su deseo sexual quedó anulado? Definitivamente no, ¿cierto? El deseo sexual sigue estando, pero ahora hay algo que me restringe, que no me permite manifestar ese deseo físico. El sacerdote que se le dice que tiene que comer pan y sal y vivir ahí en no sé dónde, en los Himalayas, por el hecho que se le exige eso, ¿dejó de gustarle la Pizza Hut? ¿O el McDonald's o el sushi de no sé dónde? No. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tú consistentemente eres restringido en aquellas cosas que tu propio deseo tienes, que tu propio cuerpo te exige, te pide? Porque somos seres físicos. Y cuando a mí me obligan a restringirme en todas esas áreas que son reales mías, ¿sabes lo que ocurre? Se genera odio, se genera rabia. Cuando consistentemente a mí se me dice no a esto, no a esto, no a esto otro, no a esto otro, y siendo que son cosas que yo quiero tener en mi vida, surge el enojo. El enojo de que yo no puedo tener algo que quizás otro sí tiene. Y por cuanto que otro tiene algo que yo no tengo, entonces yo me voy a preocupar de que el otro o desaparezca o que el otro tampoco lo tenga. Y es por eso que es interesante que en el país donde tú vayas, en donde estés, existe el concepto de antisemitismo. Y es porque deep inside, lo que esas religiones postulan es que le están diciendo a sus seguidores, tú tienes que dejar una parte importante de quién tú realmente eres, que eres ese aspecto físico. Deja de verte lindo, deja de vestirte lindo, deja de tener relaciones maritales, deja de casarte, deja de tener hijos, deja de comer Häagen-Dazs. Y eso con el tiempo se transforma en una restricción tal que genera rabia, genera enojo. Y es interesante porque cuando nosotros vemos a nuestro patriarca Abraham Avinu, ¿qué es lo que vemos? Todo lo contrario. Abraham, ¿cuál es el concepto que lo define? Gesed. ¿Qué es Gesed? El dar. El estar constantemente enfocado en otros, en cómo yo hago que otros se nutran, cómo yo enseño, doy comida, doy espiritualidad, doy conocimiento a otros. ¿Por qué Abraham tiene la capacidad de hacer eso? ¿Saben por qué? Porque Abraham está lleno, gracias Sharon. Porque Abraham está lleno. Porque a Abraham no le dijeron, mira, yo sé que te encantaría ser papá, pero no se puede. A Abraham le dijeron, sé papá, sé esposo, sé un miembro activo de tu comunidad, ten mucho ganado y ten mucha lana, y pásalo bien con la lana, y haz buenos asados con un cabrito a la parrilla espectacular.
Y vas a tener tanto cabrito y todas estas cosas, que compártelo con otros, construye una azúcar impresionante y trae comida rica, disfrútala. Porque cuando tú te empiezas a llenar físicamente de la forma correcta, estás bajando a Dios, a tu vida. Y eso te hace querer compartirlo y entregárselo a otras personas. Y eso es lo que nos pasa a nosotros como judíos. Tengo una pregunta. No sé si saben este dato. El dato está retrasado en 3 años. Pero les puedo decir que hace 3 años, ¿cuántos premios Nobel judíos habían? Digan en porcentaje. De los premios Nobel que han existido en la historia de la humanidad. Señores, escuchen este dato que no está updateado. 38% de los premios Nobel de la historia de la humanidad son judíos. ¿Qué porcentaje de judíos existen en la población mundial? 0,02%. 0,02%. Somos el 0,02% de la población mundial y tenemos el 38% de los premios Nobel. El judío en esencia, religioso o no religioso, quiere bajar a Dios a este mundo. Quiere ser un Picasso. Y sin importar si yo hoy día no tengo una relación con Dios, de alguna forma yo necesito generar un impacto en este mundo. Necesito ser un aporte a este mundo. Y lo voy a hacer quizás con el psicoanálisis, lo voy a hacer quizás con el no sé qué cosa o la otra cosa. La música, el arte, la literatura, la geografía, la no sé qué. Pero lo voy a hacer porque eso es lo que yo soy. Yo soy un Picasso. Y puede ser que hoy día hay montones de áreas de mi vida donde todavía no encuentro esa relación directa con mi Creador. Pero la forma en que yo vivo mi diario vivir es siempre tratando de generar un impacto en este mundo. Y esa es la razón de ser de todas las mitzvot. Nosotros tenemos 248 mitzvot positivas. 248 mitzvot positivas que representan los órganos del cuerpo. Donde me dicen, si tú haces estas cosas con todos sus derivados, sus halajot, lo que tú estás haciendo es involucrar a Dios en tu vida. Y ninguna de esas mitzvot te dice que tú no puedes ser quien tú eres. Ninguna. No existe una mitzvah que te diga, anúlate a ti mismo, transfórmate en alguien diferente para construir una relación con Dios. Todo lo contrario, eso sería un desastre. Dios te creó a ti de la forma única en que te creó porque quiere que a través de estas 248 acciones positivas tú las metas dentro tuyo y salga algo único que solo tú puedes lograr en este mundo. En la forma en que trabajas, en el país donde trabajas, en la generación en que trabajas y en el contexto en el que trabajas. Y están esas 248 acciones positivas y hay 365 acciones negativas, mitzvot negativas, que si tú las haces, lo que hace justamente es ir cortando esta relación que estás construyendo con tu Creador. Así como si Salo me quiere dar un beso y yo le pego una cachetada, esa acción que yo estoy haciendo está dificultando el construir una relación con Salo. Eso es Sukkot. Sukkot es Zman Simchatenu. Es la fiesta de la alegría. Y el Ben Ish Chai, ¿saben lo que dice? ¿Saben por qué es la fiesta de la alegría? Porque es la única fiesta que existe en el calendario judío donde una acción tan tonta como tomar un vaso de Coca-Cola se transforma en una relación con Dios. El estar acá, mirando el techo, o el shaj, como le llaman algunos, es construir una relación con Dios. Lo que Sukkot te viene a enseñar es que las acciones mundanas, básicas, simples, se transforman en una oportunidad de construir una relación con tu Creador. Si estás con el mindset correcto, eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Lo que te dice Sukkot es interesante porque es un tiempo de simjá, de alegría. Pero en realidad vivir en esta cosa rara te genera un poco de inseguridad. Probablemente muchos de ustedes no duermen en la sukkah. Yo duermo en la sukkah. Y todas las noches me tapo a dormir pensando si va a llover esa noche o no. El año pasado me tocó más de una vez que a las 3 de la mañana, todo para adentro. Entonces, ¿por qué puede ser un tiempo de simjá si realmente es un tiempo de un cierto grado de incertidumbre e inestabilidad? ¿Saben por qué? Porque la verdadera simjá está en entender que Dios está involucrado en tu vida.
Y que tú no eres realmente, como dijimos en una clase por ahí, el que está en control absoluto. La verdadera simja es saber que Dios está presente en esta situación. Y si Dios quiere que a las 3 de la mañana llueva, es porque eso es lo que Dios te está trayendo en tu vida ahora. Y la voluntad de Dios en ese minuto, ¿sabes cuál es? Agarra tu saco de dormir y para adentro. Y la voluntad de Dios, ¿sabes cuál fue? Que en la primera noche de Sukkot, a las 8, ¡pim!, a llover. Hasta las 11:30, nadie hizo Kiddush, nadie hizo la Sheva Sukkah, nos perdimos la mitzvah. ¡Ay, pero no puede ser! Esa es la voluntad de Dios. Eso es involucrar a Dios en tu vida, es hacer a Dios real en tu vida. Y eso es justamente lo que representa la Sukkah. Es directo. ¿Hace frío? ¡Wow! ¿Qué voy a hacer? ¿Me entro? ¿No me entro? ¿Tengo que estar? ¿No tengo que estar? ¿Qué es lo que dice la halajá? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿A qué hora sí? ¿A qué hora no? Eso es la Sukkah. Son los Ananea Kavod, esas nubes de gloria que nos acompañaban en el desierto. ¿Por qué Sukkot se celebra en esta fecha, el 15 de Tishrei? ¿Por qué en esta fecha? ¿Qué ocurrió el 15 de Tishrei? Yo les enseñé una clase de Rosh Hashanah donde les dije, hay que preguntar 3 preguntas en cada festividad para entender la esencia del Hag. Una de esas preguntas es, ¿qué ocurrió en la fecha del Hag? ¿Se acuerdan que les dije eso? ¿Qué ocurrió el 15 de Tishrei? Volvieron las nubes, ¿no? Oh, muy bien. Si tú estudias la historia, básicamente no ocurrió nada. Pero llega la Gemara en Sukkah y dice, no, ¿sabes lo que ocurrió el 15 de Tishrei? Los judíos cuando estábamos en el desierto vivíamos rodeados de unas nubes de gloria que nos protegían del frío, del calor, de los monstruos, de los lagartos, de las arañas, de todas las cosas. Y vivíamos rodeados de esas nubes. Pero cuando a los judíos se nos ocurrió una idea genial, hagamos un becerro, ¡pim!, se fueron las nubes, desaparecieron. Ah, ¿tú quieres construir una relación con Dios de una forma en que yo no te digo? Como a ti se te ocurre, entonces yo, Dios, ¡pum!, desaparezco. Ahora estás by your own, como se dice en inglés, por tú solo, por tú mismo, por ti mismo. No sé, se me olvidó el español. Por ti mismo, gracias. ¿Y qué es lo que ocurrió después del becerro de oro? Empieza un proceso de teshuvá. Y llegan los judíos y dicen, ¿qué podemos hacer para arreglar este error, esta metida de pata? Y vamos por acá, y hagamos teshuvá, implorémosle a Dios, y cantémosle a Dios, y bailémosle a Dios, y hagámosle una fiesta a Dios, y hagamos de todo a Dios, hasta que los judíos, acción tras acción, tras acción, tras acción, llega Yom Kippur y Dios te dice, you know what? Me convenciste. La relación vuelve a estar como estaba antes del becerro de oro. Y justamente en ese minuto, 4 días después, 5 días después, bajan las nubes de gloria nuevamente y se posan sobre Am Israel. Y por eso se celebra Sukkot el 15. ¿Saben por qué? No porque Dios nos mandó las nubes. Es porque nosotros hicimos que las nubes bajaran. Todas las otras festividades de los Shloshet Regalim, Shavuot y Pesach, Dios nos sacó de Egipto. Nosotros, espectadores. Llega Shavuot, Dios me entregó la Torah. Yo, receptor. Llega Sukkot y nosotros bajamos las nubes de gloria. A través de nuestras acciones hicimos que Dios volviera a bajar y se haga real en este mundo. Eso es espiritualidad. Es a través de acciones concretas, determinadas, hacer a Dios real en mi vida. Y eso es lo que se espera de cada uno de nosotros. Hay algunos que parten por kashrut, hay otros que parten por no hablar lashon hará, hay otros por Shabbat, otros por taharat hamishpajá, otros por tratar mejor a sus hijos. Sin importar por dónde tú comiences, ese es el camino. No dejar este mundo y no dejar quien tú eres para acercarte a Dios, sino que todo lo contrario. A través de tus acciones cotidianas, bajar a Dios a tu vida y a través de tus acciones concretas, hacer un Kiddush Hashem. Chag Sameach.